Feliz día a todos los que estiman al Elohim de Israel y valoran su enseñanza que se encuentra en la Torá. Quiero empezar esta presentación con una cita que se encuentra en Romanos capítulo 15, verso 4. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra esperanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Esta presentación que les quiero compartir, pues prácticamente será parte de la serie Profecías al Día, de estas presentaciones donde citamos capítulos del Tanaj, capítulos de las Escrituras, de la historia pasada, pero presentadas para el tiempo presente. ¿Por qué motivo? Porque lo que sucedió sucederá y lo que sucede ya pasó. Por esta razón siempre regresamos al Tanaj a fin de aprender eh, de la forma de vivir de nuestros antepasados para saber qué no tenemos que em, practicar de lo que ellos hicieron, ¿no? Y qué tenemos que evitar si no lo que tenemos que seguir, ¿no? Lo que tenemos que evitar y lo que tenemos que seguir. Las escrituras nos enseña el bien y el mal. Elohim nos dejó esa escritura para que tengamos delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el buen camino y el mal camino. Por esa razón tenemos esas escrituras para aprender. A fin de cuentas, en ese sentido, todo lo que es Biblia, todo lo que son escrituras hebreas, son instructor, o se puede llamar Torah, porque tienen como propósito instruirnos, ¿vale? Específicamente, Torah se centra en el libro que Moisés escribió de parte de Elohim, y este libro prácticamente es la constitución de la nación hebrea. Se encuentra precisamente en el centro de los libros de Moisés. Fue situado en el libro de Levítico precisamente, y bueno, algunas otras secciones del libro de la Torah están por los demás libros de Éxodo, Números y de Deuteronomio. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lamentos por el castigo de un hijo y alegría por su restauración. Es un capítulo de las escrituras del Tanaj em, que forma parte de los lamentos del profeta Jeremías. Vamos a hablar sobre lamentos de Jeremías, capítulo 4. ¿Va? Como de costumbre, voy a leer verso por verso, tratando de explicar uno por uno cada verso eh, algo, lo que describe el texto. Este capítulo 4, es un poema acróstico que sigue el orden del alfabeto hebreo, porque cada verso corresponde a una de las 22 letras del alfabeto hebreo, obviamente, ¿no? Entonces, como saben, dentro del alfabeto hebreo cada letra tiene un valor numérico. Así bien, la letra Aleph tiene el correspondiente numérico número 1, la letra Bet tiene el correspondiente numérico número 2 y así seguido, ¿no? Entonces, el primer verso corresponde el Aleph. O sea que el Ruach, el Espíritu de Elohim de Israel, nos guíe para sacar provecho, ¿vale?, de lo que sucedió en el pasado, para que no repitamos los mismos errores, los mismos fallos, para que no soportemos las mismas consecuencias que sufrieron nuestros antepasados. Eh, este capítulo tiene el mismo propósito que tuvo Joel 2 para la generación de los días de Yeshua. ¿Vale? Joel 2 transmitió un mensaje concretamente para la generación de los días de Yeshua antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Bueno, de la destrucción de todo Jerusalén, la expulsión de todos los que habitaban la tierra de Judea en aquel instante, todos aquellos. El libro de Lamentos tiene el mismo propósito, pero para la generación antes de la destrucción del templo edificado por Salomón, ¿no?, en los días de Nebuchadnezzar, emperador o rey de Babilonia, del imperio babilonio. Nosotros estamos mirando esas historias, lo que sucedió, porque estamos a fin de un tiempo, a las puertas de un juicio, ¿vale? Por ende, se nos envía las mismas palabras, como en los días antes de la destrucción, el juicio de la caída de Jerusalén, la primera, como de la segunda, ¿no?, de la destrucción del segundo templo.
Bueno, se considera el segundo templo, no fue en realidad el segundo templo, pero es como se considera, ¿no? Por la destrucción. Eh, el templo que edificó Zorobabel también fue reconquistado y en parte destruido, fue reconstruido, ampliado por Herodes. Eh, en realidad hay 7 templos sobre el cual está hablando, o 7 edificios, 7 lugares de congregación, para decir así, a cual las escrituras, sobre el cual las escrituras presentan como lugar donde mora el espíritu del Elohim viviente. Les invito, hay un estudio que se llama Los 7 templos de Elohim de Israel, de Adonai, y a los que desean pueden encontrarlo en la página de Facebook en Defensa de la Verdad. Entre los archivos del grupo están todos los PDFs que he compartido. Eh, Vamos a arrancar con el primer verso, así de a paso vamos a explicar y en parte espero que poder aplicar a los días de hoy, ¿no? O espero que ustedes entiendan que lo que sucedió pasará. Así, viendo lo que sucedió en el pasado, las circunstancias, la historia, el contexto, la vida, tengamos en cuenta el mensaje que se nos manda hoy mismo y que todos los hemos recibido, todos los que fueron llamados a salir de en medio del imperio cristiano en generalmente, porque aquí lo que escuchamos, lo que están aquí en esta comunidad de hebreo israelita, mi redentor es Yeshua, eh, y los que nos escuchan por Facebook, por YouTube, pues en otro tiempo pertenecía a este imperio, ¿no? Cristiano. Por ende, como hemos escuchado el mensaje, sal de en medio de ello, pueblo mío, ahora regresados a las raíces hebreas, tenemos que tener en cuenta lo que la siguiente mitad de esta cita de Apocalipsis capítulo 4, no, capítulo 18, versos 3 y 4, para que no venga sobre ti, ¿no?, los juicios que vendrán sobre los demás, ¿no? Entonces, para que no suframos cierta consecuencia, más vale aprendamos de lo que sucedió en el pasado. Es con este propósito que estamos haciendo lectura de este capítulo, tratando de ver lo que sucedió y aprender para no repetir, ¿vale? Aleph, Lamentaciones, capítulo 4, verso 1, ¿vale? El verso 1 corresponde a la letra Aleph. Valor numérico Aleph es 1. Ay, se ha empañado el oro, se ha alterado el buen oro. Las piedras sagradas están esparcidas por las esquinas de todas las calles. Tienen que tener en cuenta que el mensaje hebreo es un mensaje muy metafórico, muy hebreo, muy alegórico. Por ende, se hace uso de muchas metáforas para transmitir una realidad, ¿no? Partiendo de cosas que ellos le daban valor, em, que se conocía como es el zafiro, por ejemplo, en aquel tiempo, pues este diamante, por ejemplo, fue usado para ilustrar ciertas características de los hijos de Israel. En este caso, si escucharon la serie sobre Zacarías, el libro de Zacarías, en uno de los capítulos, el capítulo 2, se presentan bastante bien sobre lo que representa el oro, ¿no? Espero que escuchan esta serie, Profecías al Día, sobre el libro de Zacarías. En el templo de Jerusalén era visto como un símbolo de toda la nación hebrea. Mediante el santuario, el Mishkan, ¿no?, la carpa de reunión, los detalles que estaban dentro del templo, del santuario, describía cierta parte característica de los hijos de Israel, del Elohim de Israel y el plan de redención para con ellos, ¿no? Entonces, todo lo que estaba dentro del templo ordenó David construirse y lo construyó Salomón, era visto como un símbolo de toda la nación hebrea. Así bien pueden ver en Primera Reyes capítulo 6, 22, que todo el interior del templo fue recubierto de oro. Todo este detalle describe en metáfora como el Elohim viviente revistió a Israel con sus valores a fin de hacer a esta nación reflejar su imagen y semejanza para que sirvan como luz a las demás naciones que vivían en oscuridad. Con decir oro se refiere a los príncipes de Israel, al perder su dignidad, lo bueno se ha empañado, es decir, el mal llegó a ser lo que más revelaban mediante palabras y actos, ¿no? Empanadas de atún, ¿saben alguno
que atún pues se reviste con algo, con una masa, ¿no? Así empanada de atún, por ejemplo. No, en este caso, el oro fue empanado ¿con qué? Con algo que no es valioso, con barro, con estiércol, está pues, presentado en otra alegoría em, con me olvidé el término, esta escoria, ¿no? Que tiene el oro por encima. Entonces el fundidor de plata tiene que meter el oro en el fuego para quitar la escoria, ¿no? Que cubre en realidad los productos y los diamantes también son pulidos para que puedan reflejar. Entonces hay una suciedad, algo que no es parte del material que es revierte. Entonces recubre el oro, recubre el diamante, recubre la plata. Entonces se necesita un fuego purificador para hacerlo resplandecer. En este caso, ellos perdieron los valores del carácter, todas las cosas buenas que Elohim mediante la Torah quiso brindar al pueblo para que sirvan como imagen suya. Con decir las piedras sagradas se refiere o hace referencia a las gemas del pectoral del sumo sacerdote o metafóricamente es una referencia a los propios sacerdotes y levitas, quienes estaban esparcidos en las esquinas de todas las calles, es decir, ya no habían templo, no tenían lugar de reunión después de su destrucción. Además, por la actitud que ellos tenían, eh, ya no, ya no servían honorablemente dentro del templo, ¿no? La letra Beit corresponde al verso 2. Los preciosos hijos de Sión, eh, que eran estimados en oro fino, bueno, lo que le comentaba antes, los hijos de Israel, hay los consideran ahora como vasijas de barro, obra de manos del alfarero. El pueblo hebreo que una vez fue tratado como posesión atesorada por Elohim, según pueden leer en Éxodo capítulo 19, verso 5, llegó a ser como el barro, es decir, sin valor. Dice en Éxodo 19, verso 5, el verso 6, le voy a leer. Ahora pues, si de veras escucharás mi voz y guardaréis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, cuando se dividió la tierra, eligió a Israel, dice, como su posesión más preciada. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, con el fin de que puedan reflejar la imagen y semejanza de su Hacedor hacia las demás naciones, para que ellos que habitan en la oscuridad sirvan como luz para ellos. No cumplieron eso. Por ende, Mashiach fue a él mismo quien se presentó y él quien se dispuso ser luz para las naciones, luz para todos los gentiles. Así bien, esa escritura pues llegó entre todas las naciones con las buenas nuevas y no por mérito del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, sino por medio de Elohim, quien hizo que el pueblo de Israel sea disperso entre las naciones, llegó esas escrituras, esta esperanza en medio de todas las naciones. Esperamos el momento cuando Él se manifestará en su glorioso poder, en su poder no visiblemente, sino en la forma de actuar como en Egipto, cuando el mundo que tiene conocimiento de esos valores, de esta verdad que nosotros, el pueblo, esparció entre las naciones donde fue dispersa, en el momento cuando van a ver actuar al Elohim de Israel a favor de su pueblo, tomen partida junto a Israel y que se aferen a ellos en la salida, al pueblo de Israel en su salida hacia la tierra prometida, donde vivirán cumpliendo, ¿no?, con el propósito de Elohim de transformar a este pueblo, resto del remanente, en reyes y sacerdotes en cuanto a función y dignidad, no en cuanto eh, título. No por título vamos a ser reyes y sacerdotes, sino por las encomendaciones, el propósito, por la forma de ser, de lo que tiene que ser, la actitud de ser rey, gobernante en cuanto el alma, porque es el derecho que el hombre debe recuperar sobre eh, esta tierra, ¿no?, que fue encomendada en las manos de Hasatán.
Seréis para mí un reino de sacerdote y una nación santa. En las escrituras hebreas, la ciudad de Jerusalén es frecuentemente personificada como una mujer. Con decir hijos o hijas de Sión, se describe claramente que Sión es otro nombre para Jerusalén, ¿no? O Jerusalén, como es su forma correcta de decirlo en hebreo. La traducción correcta del nombre de la ciudad es Jerusalén. En español se conoce como Jerusalén o Sión, es Sión, ¿no? Dentro de la cultura hebrea es así como se pronuncia Jerusalén. La representación femenina se utiliza para describir la infidelidad del pueblo de Israel hacia su Elohim. Cuando una persona prometida o casada tiene relaciones íntimas con una persona que no es su cónyuge, es considerada adúltera. Así como Israel abandonó a su Elohim para venerar otras deidades, de aquí que el lenguaje hebreo ha empleado términos como amantes para recordar la disposición de Israel a ser infiel al Elohim de sus padres, adorando las deidades de otras naciones. Una cita específica puede encontrarla en Jeremías 3, capítulo 3, versos 2 y 3. Lean ustedes, por favor, así ahorramos tiempo, porque este capítulo tiene como la letra del alfabeto hebreo, pues 22 letras, ¿no? 22 citas. Así que les voy a recomendar citas, espero que ustedes paren, escuchen y leen, ¿no? Lean. Eh, Jeremías capítulo 3, versos 2 y 3, donde se menciona que Israel adoró deidades ajenas, por ende fornicaron con ellos, transgredió el compromiso de la alianza que hizo con el Elohim viviente. Israel entró en un compromiso con el Elohim viviente al pie del monte Sinaí. Desde ese momento, el lenguaje metafórico usó términos como novio y novia para describir la relación entre el Elohim Adonai y el pueblo hebreo. Según las normas antiguas, el novio firma un contrato en cual especifica qué clase de bendiciones puede conceder a su futura novia. Ese certificado siempre estará en custodia de la novia como una especie de seguridad social. Se conoce como ketubah, ¿no? El certificado que entrega el marido a su esposa cuando sellan la boda. Cuando la novia es infiel, prácticamente, ¿qué está haciendo? Pues está autodestruyendo el certificado que le da protección, que le brinda la bendición, que le da acceso a todo cuanto pertenece a su prometido. Y no me estoy refiriendo, no me refiero a un hombre y una mujer, sino en el sentido espiritual al Elohim de Israel como esposo e Israel como prometida. ¿Vale? Toda la, todas las bendiciones del cielo, que el cielo debería abrir sus puertas para derramarlas sobre Israel, pues ella, lo que hizo Israel, lo que hizo nuestro pueblo, nuestros antepasados, al transgredir la Torah, rompieron esta alianza, por ende cerraron la puerta de la bendición. Todo lo demás vino como consecuencia. Por eso, leemos la historia del pasado para aprender a no repetir los errores, porque si repetimos, cerramos la puerta de nuestras propias bendiciones y no hay que preguntar después por qué, porque he clamado, yo he orado a Elohim, él no me escuchó, no me dio, no me oré para nada, es decir, no recibí respuestas. ¿Por qué? Pues hay que ver el por qué, ¿no? Mirar qué tal con el compromiso que hiciste con tu obediencia a la Torah, si tú has cerrado o no las compuertas del cielo para que éste te dé o no las bendiciones. Lo que se describe en este capítulo prácticamente es la consecuencia inevitable que viene una vez que la novia, Israel, rompe la alianza, el contrato matrimonial, es decir, ¿no? Al transgredir las normas de la Torah, a través de cuales la novia garantizó ser fiel, ¿vale? La alianza es lo que Elohim de Israel hizo con el pueblo, ¿no? Elohim se comprometió a dar ciertas bendiciones, lo que están resumidas en las 10 palabras de la alianza que a él lo incumbe, y Israel se comprometió a guardar la Torah. Él dijo, sí, vamos a obedecer todo lo que nos mandas. Elohim le mandó un libro entero con todos los detalles, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, ¿no? Y el pueblo dijo, sí, lo vamos a hacer, pero en realidad no hicieron. Eso lo presenta Levítico 26, la cita que más cito en este contexto de profecía pasado-presente, ¿no? Por ende, como no respetaron la Torah, rompieron la alianza. Elohim no rompió su parte porque él siempre es fiel. Entonces, el infiel es Israel, nunca el pueblo. Nunca se puede acusar a Elohim por
incumplimiento, porque Él no cambia. Por eso aparece varias veces citado, Él no es hombre para que cambie de padecer. Siendo infiel Israel, se quedó sin el escudo de las bendiciones, y por ende todo cuanto Elohim le brindó pronto desapareció, y esta nación queda desnuda de buenas virtudes. El carácter que antes brillaba como el oro fino, debido a la obra redentora del Redentor, restauradora, pronto fue cubierto de suciedad, ya que la naturaleza pecaminosa no tarda en desarrollar sus propios frutos cuando uno se aparta del camino indicado por la Torah. Es lo que expresa nuestra cita, los hijos de Israel que eran estimados como oro, pues ya no tenía más precio que un vasija de barro que se quiebra en cualquier momento y además puede ser usada para hacer algunas necesidades no fisiológicas. O como se presenta en el verso 1, se ha alterado el buen oro. ¿Qué pasó? Pues llegó a ser empanadas, con los frutos del carácter del Elohim de este mundo. Verso 3 corresponde a la letra Gimel. Número 3 corresponde a la letra Gimel. Lamentaciones capítulo 4. Hasta los chacales les dan la teta y amamantan a sus cachorros, pero mi pobre pueblo se ha vuelto cruel como los avestruces del desierto. ¿Vale? En comparación con el oro, cuando se convirtió en barro sin precio, así han degenerado en la imagen y semejanza. Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Elohim. Con el tiempo, a causa del pecado, degeneró hasta como estamos nosotros días, ¿no? Personas sin poder, sin valor, sin dignidad, no podemos levantar la cabeza ni decir, gloriarnos con algo en nosotros porque no tenemos ya nada bueno. Solo por la misericordia de Yeshua, nuestro Redentor, es que recuperamos valor y estamos camino a esta restauración. En este contexto del verso 3, el pueblo está comparado con chacales, aunque estos serán mejores que el pueblo de Israel en aquel contexto para que vean dónde lleva cuando una persona se aparta de Torah, paso a paso, cuando cierra la puerta y de su corazón, de su mente, para no investigar, como ya dicen, día y noche estudia, no te apartes de ella. Cuando uno cierra su acceso a las escrituras, es decir, no se alimenta con eso, llega a ser peor que un chacal, que estos, siendo animales salvajes, alimentan a sus crías, amamantan a sus cachorros, pero mi pueblo dice como aves estruces. ¿Por qué se compara con esas aves estruces del desierto? Pues las aves estruces eran aparentemente proverbiales por el descuido de sus crías. Esas aves abandonan sus huevos para que el sol las empollara. Como referencia pueden ver en Job capítulo 39, verso 13 al 18, donde se hace mención de este detalle, ¿no? Bueno, lo podemos averiguar con la cultura de hoy, pero en las escrituras nos brindan la oportunidad de recuperar lo que no se enseña en ninguna escuela judía de este mundo, la cultura, la tradición, los valores, los conceptos culturales. Eso no se aprenden porque no hay quien le enseñe. Estudiando las escrituras se recupera, ¿no? Entonces, las referencias en la Biblia nos crea el contexto cultural de la época. La terrible situación ha transformado los sentimientos maternales en este tipo de indiferencia. Es decir, dejaban a sus hijos a intemperie, ¿no? Como prueba que el presente no ha cambiado respecto al pasado, traeré como testigo una profecía de Yeshua sobre lo que sucederá con el pueblo de Israel al rechazarle. Dice Mateo 24, versos 10 y 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuanto más se aparte uno de la Torah, más frío, o decir, más poder está dentro de su alma, de su naturaleza, de la inclinación de Caín, ¿no? Cuando Caín se apartó de Elohim, mató a su hermano. Cuando una persona se aparta de la Torah, se vuelve en contra de ella.
y en lugar de reflejar luz, refleja oscuridad. Y cuando llega a considerar que la oscuridad que hay en ella, en él, en una persona, es luz, ¿cuán profundo tiene que ser la oscuridad, no? Dice las escrituras. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué es la maldad? Pues la parte opuesta de lo que enseña la Torah. El amor de muchos se enfriará. Eso sucedió en los días de Yeshua. Aprendemos historias del pasado porque esto se repite, porque la actitud no cambia, porque si una persona se aparta de la Torah independiente del tiempo en cual uno vive, la consecuencia es la misma. No es de extrañar que parece que vivimos un invierno espiritual que ha enfriado el corazón de muchos hebreos y que en pocos se pueden ver encendido el fuego por el Mashiach y su justicia hoy día. Lamentaciones capítulo 4 verso 4 corresponde a la consonante Dalet, la cuarta en el orden del alfabeto hebreo. Se pega a su paladar la lengua del niño de pecho a causa de sed. Los pequeñitos piden pan y no hay quien se lo reparta. Debido a la hambruna, las madres no tenían leche para sus bebés. Claro, eso sucedió en los días de lamentaciones del profeta Jeremías antes de la destrucción, cuando el templo ya estaba a punto de ser rodeado. Pero lo mismo sucedió cuando eh, Jerusalén fue otra vez, por segunda vez, eh, rodeada por el ejército romano. Ya saben que hubo un lugar donde los ejércitos de Vespasiano pues se apartaron, tuvo que luchar en otra parte del imperio y en este espacio de tiempo, 3 años y pico, todos los creyentes en Yeshua se apartan, salieron de Jerusalén obedeciendo la palabra, el consejo de Yeshua, ¿no? Cuando verán, que sepan, huyan. Quien está en la montaña, en la casa, que no se demore, es decir, que salgan a prisa, ¿no? Y apartarse muy lejos de Jerusalén. Después de esos 3 años regresó el imperio Tito con su ejército, rodeó Jerusalén y el estado de ellos, según cuenta Joseph Flavius, este judío que cambió su nombre en este nombre romano, eh, describe el estado que había dentro del pueblo, que fue tan sorprendente para los romanos considerados bárbaros, que ellos se maravillaron de tal modo que dijeron, vamos a conquistar como sea Jerusalén para librar a los que están de dentro de los que están dentro, a los presos que están dentro, ¿no? Tan cruel fue el estado de dentro. Lo mismo sucedió en los días de, de Nabucodonosor, ya vamos a verlo citas más adelante, que como eran tratados el pueblo de Israel que moraba dentro de la fortaleza de Jerusalén en esos días. Se pega a su paladar la lengua del niño de pecho a causa de la sed. Los pequeños piden pan y no hay quien se lo reparta. En la serie Profecías al Día también hemos hablado sobre un mendrugo de pan y un trago de agua. Ya hemos llegado, apenas estamos al verso 4 y estamos a media hora. Bueno, eh, un mendrugo de pan y un trago de agua fue lo mínimo que se prometió a Israel a causa de la desobediencia, ¿no? Elohim siempre mantuvo fidelidad a este pueblo y no le quitó todo, nunca, aunque castigó a Israel. Dejó un mínimo, fue un pequeño santuario entre las naciones, una pequeña llama para Israel siempre se mantuvo para que no olvide quién es, de dónde viene, a saber en un cierto momento, al final del tiempo, por dónde regresar, camino atrás, ¿no? A volver al Elohim de Israel. En el Tanaj hay varias profecías que indican sobre la falta, esta falta de comida, la falta de sed. Se habla mucho sobre los niños de pecho, sobre los pequeñitos y sobre maduros y personas mayores, ¿no? En este caso, maduros como adultas, como personas. Y Yeshua los menciona esas tres grupos de personas cuando se dirijo hacia Pedro. Me amas tú, usando que en el griego aparecen tres términos diferentes para describir el amor. Me amas tú más que estos. Eh, entonces Yeshua dijo, cuida a mis pequeñitos, a los jovencitos y a las ovejas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que darle alimento a tiempo y al destiempo, ¿no? Hay que cuidarlos, a uno llevarlos en brazos. Y al que te pide pan, no darle una piedra, ¿no? Entonces, hay enseñanzas donde hay que cuidar a los demás. En este caso, faltaba todo.
Con razón, las profecías indicaban, por mucho tiempo mi pueblo estará sin rey, sin sacerdote, sin pilares de culto. No habrá quien te diga por aquí el camino, no escucharás detrás de ti la voz por aquí, izquierda o derecha, ¿no? Cuando te apartas a izquierda o a la derecha. Eh, Esos son causas de la falta de la obediencia hacia la Torá. Por ende, lo que está en Deuteronomio 28, desde el verso 15 en adelante hasta 58, si no me equivoco de versos, de números, hay una suma de maldiciones. Elohim te dijo bien claro, elige el bien, es decir, para que puedas disfrutar de lo que ofrece los primeros 14 primeros versos de Deuteronomio 28, pero es la libertad de uno elegir el camino de vida o muerte, bendición o maldición. Como el pueblo no quiso obedecer para su propio beneficio, que por su interés Elohim brindó la Torá, pues simplemente llegó por encima todo lo que ya estaba dicho desde antes. Por ende, faltó al sentido figurado y espiritual, literal, las necesidades de los recursos. No había ni enseñanza, ni pan, ni agua. El verso 5 corresponde a la letra G. Los que comían delicados manjares han quedado hambrientos en las calles. Los que criaron con costoso carmesí, los que se criaron, los que crecieron, es decir, han abrazado la basura. Es decir, carmesí es algo, un producto em, muy caro, como el sofrán, esta especie que vale unos 5.000 euros, 5 6 hasta 7.000 euros el kilo, ¿no? Aquí en España se usa el sofrán esto para paella, ¿no? O sea, se hace buena paella, que da color rojo, ¿no? Si conocen el gusano de carmesí, de aquí se sacaban el tinte, el tinte para colorear cierta ropa. Los que comían delicados manjares han quedado hambrientos en las calles. Pues si vamos a elevar esto tanto en el pasado como en el presente, en el sentido espiritual, ¿vale? Elohim dispuso a través de las escrituras, sus palabras, de sus indicaciones, de sus caminos, mediante sus servidores, los profetas, y eh, no mendrugos de pan y tragos de agua, sino toros engordados y vino para alegrar el alma. Es decir, toda la riqueza, la bendición es que el cielo pueda proveer, en ese sentido que el hombre puede entender. Es decir, lo mejor. Un toro engordado era lo mejor, la más exquisita comida, y con eso es comparado las mejores bendiciones en cuanto crecimiento espiritual, valores, dignidades que está dentro de la vida humana debería estar dentro de la persona humana. Elohim quiso proveer, dar al pueblo de Israel. Cuando faltan la Torah, cuando se transgrede, ¿qué sucede? Pues faltarán manjares y la persona quedarán hambrientos. Es lo que sucede, lo que sucedió con Israel, con nosotros hasta hoy día. Y por eso muchos de nosotros hemos despertado dentro de un contexto religioso donde nuestra alma no estaba saciada, donde nuestra mente no encontraba shalom, no había respuestas a las preguntas y las dudas, las inquietudes, pues siempre decía, ten fe, ten fe. Bueno, el hombre anda por fe y la fe viene por el oído y el oído de la palabra. Entonces, si no hay quien la explique, como decía eh, eh, el Famen, de regreso a su tierra, a Felipe, si no hay quien me lo explique, ¿cómo voy a entenderlo? Pero hoy por bendición estamos en este proceso de restauración y tenemos por bendición ya detrás de nosotros quien nos diga por aquí, izquierda o derecha, cuando nosotros nos queremos desviar. Habrá quien nos indique el camino, porque en medio de la cruz de los caminos hay, siempre Elohim dejó centinelas para guiar al pueblo, ¿no? Ya hay disponibilidad para la restauración. No estamos en tiempo pasado, pero estamos en libre albedrío de elegir hacer caso o omitir, o ocuparnos de nuestras tareas comunales de la vida y perder de vista lo que es más importante. Entonces, hoy podemos disfrutar de nuevo de estos manjares, y si no aprovechamos hoy, mañana vamos a quedar hambrientos en la calle, porque Elohim quitará o cerrará la puerta
de la misericordia y derramará su juicio. El que está en alianza con él será protegido. El que ahorró estas gotas de aceite virgen extra para que tenga de sobra en el día de la aflicción. Así que más vale que tengamos en cuenta los detalles del pasado para no repetir, ¿no? La letra Vav corresponde al número 6. Lamentaciones capítulo 4, verso 6. Es mayor la culpa de mi pobre pueblo que la inquietud de Sedom. Sedom es otro nombre o una forma de escribir del, del hebreo Sodoma, ¿no? Que fue trastornada en un momento sin que pusieran mano sobre ella. El mismo Redentor de Israel hizo uso de esta comparación entre Israel y Sodoma en Mateo 11, verso 23, para probar por comparación que los hechos de Israel eran más graves que los por los cuales pagaron los de Sodoma. Por lo tanto, si una nación gentil fue castigada por sus maldades, ¿cómo se supone que el Elohim de la justicia pasará por alto las abominaciones continuas de su pueblo, de su propio pueblo? No lo hizo en el pasado, no lo hará en el presente, porque Él no cambia. Por razón, Él es Yod He Vav He, estas cuatro consonantes, que es un acróstico, ¿no? Y Jie Jaya Vejove, quien será, quien fue, quien es, porque Él es fuera del tiempo, Él no está resumido en el tiempo. Al estar fuera, actúa de la misma manera independiente del espacio-tiempo. Hoy mismo estará y mañana actuará de la misma forma como actuó en el pasado. Es importante que veamos cómo estuvo actuando en el pasado, porque el que estuvo en el pasado es el mismo quien será con nosotros, porque Él dijo, una vez más, obraré de la misma forma como obró en Egipto en el pasado, obrará en el futuro. ¿Ah? Es bueno tener en cuenta los detalles. Como siempre, hoy Él manda instructores a su pueblo para que estos se enderecen, el pueblo se enderezcan a fin de no ser consumidos por la justicia cuando Él juzgará el mundo por sus maldades. Como les citaba de Apocalipsis 18, verso 4. Bendito aquel que emprende el camino de la obediencia hacia la Torah. Su vida será preservada en los tiempos de aflicción que nos sobrevendrán. Letra 7, verso 7 corresponde a la consonante Zain. Eran más limpios sus príncipes. En hebreo está el término Nasir. Aquí voy a explicar. Que la nieve. Eran más limpios sus príncipes que la nieve, más blancos que la leche. Su cuerpo era más son rosado que el coral, su talle era como el zafiro. Príncipes, es una forma como fue traducido este término Nasir. Nasir significa consagrado, es decir, uno que se separa, Nasireo. ¿Ah? Nasireo conocemos mejor este término, una que está en Números capítulo 9, ¿no? Hay la ley del Nasir, del que se aparta para servir a Elohim de un propósito especial, ¿no? Aquí ha sido traducido con príncipes. Eran más limpios que la nieve, es decir, tenían buenos rasgos, buen carácter, más blancos que la leche. En otro tiempo los nazareos fueron tenidos en alta estima, pero ahora se hayan degradado. Cuando gozaban de la bendición del cielo tras la obediencia a la Torah, la apariencia de los que iban consagrados a Elohim revelaban sanidad. Por eso se compara más blancos que la leche, su cuerpo más son rosados que el coral, ¿no? El coral este que sale del mar, ¿no? Que es rosa, ¿no? Entonces, la salud que transmitía, que reflejaba esa obediencia a la Torah, Elohim siempre es fiel. Entonces, hace desarrollar santidad, pero sanidad también dentro del cuerpo. El zafiro tiene color azul. En la eh, Zacarías capítulo, el libro de Zacarías, Profecías al Día, también expliqué que el fundamento, el trono de Elohim es azul, ¿no? Eso es importante en cuanto al color. Se compara la hermosura de un diamante con los cuerpos y el color del zafiro como alusión a las venas que revelan los fuertes brazos de una persona en flor de su poder, ¿no? Sabe que una persona, un varón bien fuerte, pues cuando aprietan el puño, aquí las venas se hinchan, ¿no? Entonces se ve eso se revela sanidad, revela poder. Es como se comparan aquí
su talle era como el zafiro. Eh, Verso 8, la letra Het. Ahora están más oscuros que el tizne. Sus semblantes no los reconocen por las calles. Su piel está encogida. Sobre sus huesos seca como un palo. Bueno, ya pueden darse a apreciar la diferencia entre la bendición y lo que trae la maldición. Pues lo que estaba oro, ya fue valorado como un vaso de barro. Verso 9, mejor suerte tuvieron los muertos por la espada que los muertos por el hambre, porque esos murieron poco a poco, atravesados por falta de los productos del campo. Número 9 es letra tet, ¿vale? En hebreo la letra tet corresponde a la posición del valor número 9. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento ese es poder. La información da valentía y dignidad, da posición a una persona que está edificado en la emet, en la verdad. La emet, que es la verdad, da fuerza a uno, motivación y le da estabilidad, ancla a su barco. Tiene timón para saber guiarse, ¿no? La verdad te guía también, es un buen fundamento. Pero los que se apartan de la Torah, los que tapan su oído para no escuchar las enseñanzas de las escrituras, y esto no en el sentido que, no, porque muchos dicen, no, no, a mí no me gusta, no quiero escuchar, yo no quiero saber nada. No, no, no. Todas las personas hoy dicen como, cita Elohim, de labios, no, a mí me gusta, yo quiero escuchar, pero no tengo tiempo porque mi trabajo, mi, no sé qué, mi amado, mi amada, mi hijo, mi hija, pues los problemas que tengo por aquí no me da tiempo, porque el teléfono no sé qué le pasa, el no sé qué. Bueno, hay un montón del por qué, ¿no? Hay muchos por qué. Y en ese sentido la gente falta, aunque ellos dicen, sí, amo a Elohim, quiero estar conectados, en realidad no lo hace por X razones. ¿Vale? No estamos aquí para justificar, sino para juzgar, ni para condenar, ni para justificar a alguna persona, ¿no? Sino simplemente pues presentamos los hechos, causa-efecto. Entonces el efecto en esos casos se ve muerte. Muerte por hambre espiritual, porque si la gente no se alimenta con la fuente de las escrituras, con las palabras de Elohim, con lo que él enseñó desde el pasado para que nos brinde luz al presente, pues mueren vivos, poco a poco, atravesado. ¿Por qué? Por falta del producto del campo. ¿Por qué no da campo su producto? Es la bendición del hijo primogénito. La mitad de la bendición del hijo primogénito le brinda al primogénito los productos del campo y la lluvia del cielo. La primera mitad, pues el derecho a ser gobernante, soberano. Bueno, esta segunda parte de bendición que pertenecía a Rubén se le fue quitado e entregado a Manasés y a Efraín y a Manasés. Los productos del campo y la bendición de la tierra y la bendición de la lluvia del cielo. Y la vara del reinado a la casa de Judá, ¿no? Cuando una persona transgrede la Torah, Sierra dice, entre las maldiciones, el cielo será de cobre y la tierra pues no dará sus frutos, no dará sus productos. Eso es cuando una persona no se alimenta de las escrituras, no se alimenta, no se conecta con Elohim, no está pendiente con su mente a él, no está pendiente de los señales, no está conectado con el pueblo, está separado de las fuentes de la bendición. No recibe ni del cielo, ni de la tierra, ni autoridad. No, carece de todo lo que es derecho del primogénito. E Israel, todos cuantos forman parte de Israel como nación, entre las demás, tienen derecho del primogénito. ¿Vale? Los que no hacen uso de ese derecho no aprecia el valor de lo que significa ser hijo primogénito entre las naciones y desperdicia este derecho al estilo de Esaú, ¿no? Esaú, pues, ¿para qué me sirve si no me da de comer? El título vale mucho. Lo vendió y después lo quiso recuperar y todavía sigue buscándolo recuperar a la fuerza, ¿no?
Por eso, al final del verso queda un juicio pendiente para la casa de Esaú. Estamos en la letra Yod, es la 10ª, verso 10. Con sus propias manos, las mujeres compasivas cocinaron a sus hijos. Ellas les sirvieron de comida en medio del quebranto de mi pobre pueblo. Eh, lo que sucedió de nuevo en los días de Yeshua, lo que sucedió con la destrucción de Jerusalén en los días de Babilonia, sucedió lo mismo en los días de después de Yeshua. Vean una referencia en Jeremías capítulo 2, verso 20. Oh, no, creo que es en Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 4, de 2, capítulo 2, verso 20. ¿Ah? Se menciona de nuevo que estas mujeres que apenas delicadas que estaban, apenas pisaban el suelo, llegaron a cocinar, perdón, a cocinar a sus hijos de pecho. ¿Sí? Y muchas les comían en escondido, no sea que comparta la carne de sus críos con los demás hambrientos. La letra Kaf es el verso 11. Adonai ventiló todo su furor, demaró su ardiente ira, prendió fuego a Sión, el cual devoró sus cimientos. Sión. La expresión borra toda esperanza de victoria sobre los enemigos de Israel. Es decir, le quita la esperanza que podrían salir vencedores y podrían apartarse o librarse una vez más de los enemigos. El fuego, por lo general, solo consume lo que está en la superficie, ¿no? Queman en un bosque los árboles, pero quedan las raíces. De las raíces siempre brotan otra vez, ¿no? En este caso, ventiló, demaró su ira ardiente, prendió fuego a Sión, el cual devoró sus cimientos. ¿Vale? Eso le quitó la esperanza de resurgir, ¿no? de la ceniza, al menos en aquel contexto, en aquel momento. Más en este caso debido al pecado, porque Elohim es un fuego consumidor para el pecado. Su juicio pues alcanza hasta lo más profundo. El mensaje está clarísimo. No habrá más esperanza para Jerusalén y Jerusalén será destruida por completo. Pueden ver la cita más clara en Jeremías 21, verso 14. Es decir, para aquel momento no había remedio para Israel. Obviamente la profecía indicaba 70 años y Jerusalén sería otra vez reedificado. ¿No? Lo que estamos viendo con toda la serie de Zacarías sobre capítulo 3, 4 y 2 hemos hablado, hemos comentado mucho sobre la restauración y la reedificación del templo, y eso proyectado en nuestro tiempo porque el templo verdadero de Elohim está por construirse, ¿no? Entonces, los cimientos de Israel como nación eh, será puesto de nuevo, esta vez edificado sobre la roca, quien es Mashiach, no sobre una roca hueca, quien es Kefa, quien es Pedro, sino sobre otras personas, sino por el mismo Elohim Redentor, Adonai y Yeshua, ¿no? Él es la roca, el fundamento, nuestra piedra de tropiezo para algunos, porque no entiende su identidad, tropieza con él. Por eso Él es Beneyev para ellos, pero para los que conocen y invocan su nombre, serán refugio, una fortaleza, y sobre esta roca se edificará toda la construcción de la nación hebrea, ¿no? Sobre esta roca se edificará Sión, el verdadero Jerusalén, la nueva Jerusalén, lo que expresan en Apocalipsis 21, que es el lugar que ocupará la tierra prometida desde Eufrates hasta el Nilo, ¿vale? Todavía pendiente. Lamed es la letra del verso 12. No creían los reyes de la tierra, para ellos era increíble, ¿no? Eso es lo que veían. Ni ninguno de los habitantes del mundo que el adversario, el enemigo, entrarían por las puertas de Jerusalén. Pues la vanagloria, se dice, va delante de la caída. Lo que expresa el profeta mediante el hecho que los moradores de la tierra no se figuraban que Jerusalén habían de ser conquistada era un recordatorio de una anterior experiencia. ¿Vale? Cada generación anda en la luz de lo que se vivió antes, ¿no? Nosotros ya miramos el pasado y aprendemos porque
tenemos un futuro por delante. En el caso de ellos, cuando Jerusalén fue conquistado, ya tenían, ellos tenían gloriaban de una experiencia pasada, porque en el pasado tuvieron una experiencia donde Sanjerib vino con un ejército bastante poderoso y fracasó dramáticamente en conquistar Jerusalén, a pesar de que estaba en superioridad numérica. Vean en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 13 hasta el verso 37 del capítulo 19, ¿no? Capítulo 18 y capítulo 19, Segunda de Reyes, ¿no? Se describe toda esta eh, victoria de parte de Jerusalén ante Sanjerib, mucho más poderoso. Los que vivían en los días de Jeremías, sin embargo, olvidaron que fue por la determinación de Adonai de mostrar su propia justicia, que era ella misma parte de su pacto, que la ciudad no fue tomada. Por una falsa confianza de que Elohim no hace cuenta de las transgresiones de su pueblo, ellos persistieron en malas prácticas hasta que llenaron la copa. Por ende, ya el mal les vendió por encima, pues Elohim quitó su escudo, quitó su protección, y así se describe: los enemigos entraron por la puerta. Lo mismo en la guerra de los judíos, cuando aparece en el libro de Joseph Flavius, con la caída de Jerusalén, se menciona la gran puerta que con dificultad 12 personas, bueno, no sé si fueron 12, pero un puñado de personas, varias personas, tenían que empujarla para cerrarla. Cada mañana estaba abierta sin que una mano humana la toque. ¿Dirección hacia dónde? Hacia donde estaba, de donde venía el Imperio Romano, para decir o dejar claro a todos los moradores de Jerusalén que Jerusalén es entregada por Elohim en las manos de los romanos. Eso se describe aquí, así lo presenta Josefe Flavius, y además él presenta que todos los años y en la guerra con los romanos murió un varón que durante años presentó: voz del norte, voz de, ¿no? Los ejércitos romanos verán, conquistarán Jerusalén. Murió anunciando este mensaje. Pues lo que le expresan aquí, cuando Elohim retira su escudo, su protección, los cuatro cuernos que vimos en Zacarías 1, está haciendo su deber, está haciendo su trabajo: conquistar, esparcir, destruir, matar lo que les da bien, porque eso es en el carácter del mal, del adversario, de Hasatán, ¿no? Que el enemigo de la vida, enemigo de la bendición, enemigo de la verdad, enemigo de todo, odia el derecho que tiene el primogénito, quiere la destrucción de Israel. Lamentaciones, capítulo 4, verso 13, corresponde a la letra Mem. Fue por los pecados de sus profetas que los maldades de sus sacerdotes, por las maldades de sus sacerdotes que derramaron en medio de ella la sangre de los justos, dice, ¿no? Bueno, lo que está aquí en el verso 12, un detalle que quiero mencionar, aplicado al contexto de hoy, es lo mismo que está pasando con el Israel sionista actualmente, que se cree el fuerte, está protegido, bueno, vamos a verlo más adelante, por las alianzas que tiene con otras naciones, pero le pasará lo mismo. El mundo quedará sorprendido porque el enemigo tendrá acceso a destruirlo, el sionismo. La arma de guerra, el ejército de la Fuerza de Defensa de Israel. Quizás suena raro, quizás suena el que me escucha esas palabras dirá: este es antisionista. Pero yo no soy ni sionista ni antisionista, ni estoy a favor ni estoy en contra. Estoy desde la postura de una persona que comparte lo que las escrituras brindará sobre el futuro. Si no creen, ya verán. Si verán, pues sabrán de parte de quien habló. Y cuando llegará el momento y no se cumplirán, pues no tendrán por qué tener temer, porque habló una persona de su propia concupiscencia. Vale decir, de una interpretación mía privada. Hasta los hechos no rechacen el mensaje. Cuando lo van a ver cumplirse o no, sabrán si hablé por mi propia concupiscencia o fue Elohim quien usó el pasado para que les enseñe lo que sucederá en el futuro.
fue por los pecados de sus profetas. Se dicen que el pez desde la cabeza no empieza a oler mal, por las maldades de los sacerdotes que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. En las escrituras está mencionado que mientras el rey de Israel, de Judea, estaba bien, el pueblo bien. Cuando el rey iba adorando deidades ajenas, haciendo lo malo, andando en los caminos de sus antepasados, haciendo malo ante Elohim, el pueblo igual, ¿no? Por ende, es importante la función y la autoridad de una persona como dirigente. La gente es así. Mira a los pastores, a los líderes y actúa. Hoy mismo, aunque hay pastores y hay líderes, hay dirigentes con buenas intenciones, las ovejas son más cabras en cuanto a la forma, porque no hacen caso, ¿no? Ni a las buenas. Hay personas que tienen un buen fuego para la Mashiach, pero no hay buenos materiales que se enciendan tan fácil, ¿no? Sería bueno que este campo, que son las almas, tenga mucho combustible para quemar para Mashiach, ¿no? Tenga este ánimo de servirle a él. Pero eh, la noche es muy profunda, la noche es muy profunda. Bueno, no nos desviemos. Por los pecados de los profetas y las maldades de sus sacerdotes. Pues hay dos audios, creo que una serie, la parte de profecías al día, juicio contra los dirigentes políticos religiosos de Israel, y hay otro audio sobre nuestro canal de YouTube, sobre el juicio que descansa, para decir así entre comillas, eh, sobre los que no descansan, no es correcto decir, aguarda, ¿no? Un tiempo para juzgar a esos dirigentes religiosos espirituales del mundo judío mesiánico, para decirlo así, que se conecta más con el pueblo, con los dos reinos de Israel. La letra 14 corresponde a la letra Nun, deambulaban como ciegos por las calles y se contaminaban con sangre, de modo que nadie podía tocar sus vestiduras, hablando de los sacerdotes, en este caso, según conectando con el verso 13. En Números capítulo 19, verso 16, se indica que la inmundicia se ponía en confinamiento durante 7 días, ¿vale? Específicamente la lepra. Al perder el camino de la Torá, hasta los sacerdotes se convirtieron en asesinos. Lean bien Jeremías capítulo 2, verso 34, para que vean que los criminales ya no eran gente malvada por aquí, ladrones, enemigos, sino los mismos sacerdotes quien mataban a inocentes. Sus ropas, que antes fueron consagradas a Adonai, ahora estaban sucias por la sangre derramada de los inocentes, y no porque habían salpicaduras de sangre, sino por lo que expresa el carácter de las personas, ¿vale? Por eso a este dicho, que a veces lo mencioné en la comunidad, para ciertas personas: tus palabras se escuchan, tus hechos se ven de tan lejos que tus palabras apenas se escuchan. Es decir, con palabras decía, sí, nosotros somos hijos de Abraham, servimos al Elohim de Israel, pero lo que ellos hacían, su forma de ser, de carácter, de actuar, a quien alegóricamente se presentaba en ropas sucias, como lo vimos en Zacarías capítulo 3. El sumo sacerdote obviamente no tenían ropas manchadas, pero es ante Elohim como aparece, y el diablo aquí con razón lo acusa, ¿vale? Él, cuando te indica el mal, te indica, mira, tu ropa está sucia. Elohim nos habla en Apocalipsis que los hechos justos de los santos se reflejan en ropas blancas, ¿ah? De hino torcido. Escuchan por favor la serie Profecías al Día, Zacarías, porque hay muchos detalles importantes conectadas con estas verdades. Samech corresponde a la posición del verso 15. Es la letra número 15 dentro del alfabeto hebreo. Apártense, inmundos, les gritaban. Apártense, apártense, no toquen. Cuando vagaban y deambulaban, les decían entre las naciones: no morarán más aquí. La Torah enseña que un hebreo no debe contaminarse con las demás naciones. Hay instrucciones bien claras, es parte de uno de los fundamentos sobre el cual se edificó la Torah: no casar, no dar a los hijos, a las hijas en matrimonio a los gentiles. No sea que estas o estos traigan los corazones de los hijos de Israel a venerar sus deidades por amor hacia las personas, ¿no? Así que la Torah en ese sentido es clara de que un hebreo no se debe contaminar. Israel
como llegó a ser, eh, en este caso, peor, llegó a ser peor que un gentil. Los mismos gentiles trataban como impuros a los hebreos. Tan general era la contaminación de Israel con la sangre que los mismos enemigos, los mismos gentiles, considerados inmundos por los israelitas, llegaron a considerar inmundos e impuros, personas despreciables a los hijos de Israel. No los toquen como si fueran leprosos. Vean la ley en Levítico capítulo 13, verso 45 al 46, y cómo se tenía, si mira dentro de la cultura, cómo se tenía que actuar con ellos. Porque el leproso tenía que decir, gritar, leproso, leproso, para que la gente se apartan. En este caso le decían sobre los judíos, no toquen a estos inmundos. Tan despreciados eran entre las naciones y tan así como le mencionabas antes, describieron los romanos sobre los judíos que estaban dentro de Jerusalén, que decían, vamos a rescatar a los que están dentro de los que están dentro. ¿Ah? Eh, la enfermedad de la lepra era bien conocida en aquella época y como trataban a los leprosos, trataron a Israel. Cuando fueron dispersos entre las naciones, éstas decían, no morarán más aquí. ¿Por qué? Porque toda causa tiene un efecto. La causa es la transgresión de las buenas enseñanzas que el Elohim de Israel brindó a los suyos a fin de que les vaya bien. La consecuencia de la desobediencia ya se presentó en Deuteronomio, en el en el capítulo 28, donde están las maldiciones, versos 65, ¿no? Ya vemos aquí en más versos. Me equivoqué de números, pensaba que son 58, lo recordé mal. Bueno, son Deuteronomio 28, verso 65. Eh, si tienen conocimiento sobre la historia de Israel, desde cuando el pueblo judío fue echado fuera de Judea, el pueblo de Israel fue echado fuera de Judea, es impropio y no es mal decir el pueblo judío, porque dentro de los judíos, del concepto del título judíos, habían benjamitas, levitas de otras tribus, habían samaritanos, conversos de los idumeos, ¿no?, al judaísmo. Aquí se incorporaron muchos dentro de los judíos. Mejor dicho, los que fueron los moradores de Judeas, los hebreos israelitas que fueron echados de Judea, porque en Judea vivían muchas personas, no solamente judío, judío es descendiente de Judá, y en Judea no vivían solo descendientes de Judá, sino de todas las demás tribus. ¿Vale? Hoy ningún judío puede decir yo desciendo de Judá, porque ninguno sabe si desciende de Isahar, de Gad, de Asher, de Manasés, de Levi, de donde sea de los 12 tribus. Nadie puede garantizar de dónde desciende. Eso es una mala forma de decir los judíos. Hay personas, incluso en la ignorancia, que dicen los judíos que salieron de Egipto. De Egipto no salieron los judíos, de Egipto salió Israel. O mejor dicho, toda la suma de los hijos de Jacob, quien es incorporado en este nombre común, Israel. ¿Vale? Así bien, en Judea vivían israelitas, descendientes de Abraham, hebreos, por ende, ¿vale? Hay que aprender los términos y decir como tal. Y cuando fueron echados de Judea, esos descendientes de Israel, pues vagó por el mundo hasta la fecha, hasta hace 70 años, cuando las naciones concedió el regreso debido al poder sionista, un gobierno que no tiene nada que ver con las leyes de Israel, ni con el pueblo de Israel, ni con nada, no se conecta con la nación descendiente del linaje de Jacob, es un poder nada más que tomó este nombre. Vagó por el mundo y todavía sigue vagando por el mundo. Hay más, en cuanto se creen judíos, pues hay más de 10 millones en Estados Unidos que muchos ni aprueban el gobierno sionista porque este claramente no tiene nada que ver, no respeta la Torah. Y sin contar el número de los demás hijos de Israel que no forman parte del sionismo, del judaísmo, perdón, no forman parte del judaísmo, no se conecta con los judíos, son considerados gentiles o son considerados casa de Efraín, ¿vale? Eh, entonces la mayoría sigue vagando por el mundo, deambulan y con razón ellos dicen no morarán más aquí, no tendrán lugar una morada. ¿Por qué? Porque parte de las maldiciones
está descrita: no hallarás descanso en ningún lugar de la tierra por donde serás esparcidos hasta el momento de la restauración. Por eso estamos invitados en este momento, espacio y tiempo, donde se produce el estado de la reconciliación, retorno a las raíces a nivel espiritual, mental, recuperación de los valores de la fe, para que una vez que tengamos identidad, volvamos como nación de Egipto, de Persia, de Media, de Turquía, de China, de Filipinas, de donde sea, Estados Unidos, América del Norte, del Centro, del Sur, Europa, a nuestras tierras, ¿no? Y allá vamos a seguir para siempre en paz. Lamentaciones, verso 16, corresponde a la letra Ain. La presencia de Adonai los ha dispersado. No los volverá a mirar. De la persona de los sacerdotes no tuvieron respeto, ni a los ancianos mostraron consideración. Les recomiendo una vez más Profecías al Día, libro de Zacarías, capítulo 1. Verán aquí que los que dispersaron a Israel fueron los cuatro cuernos. En capítulo 2, 3 y 4 se hace otra vez mención de los cuatro cuernos, que en realidad no fueron ellos, sino Elohim, quien dio potestad al mundo gentil, a los ejércitos del enemigo, dispersar a Israel. Entonces Elohim usó a los gentiles para que cumplan sus fines de castigo para Israel. ¿Vale? Pero quien en realidad sacó fuera a Israel de su tierra fue Elohim mismo. Levítico 26, una vez más, cito este capítulo: para que la tierra descanse, la tierra te echará, te vomitará afuera, ¿no? Para que descanse de los años shabáticos, de los años shemita que no guardaste, ¿no? Salmo 34, verso 16 dice: deja claro que Elohim ocultará su rostro ante los que obran maldad y los consumirá de la faz de la tierra. Pues los cristianos hacen uso de esta verdad para afirmar que Israel fue desechado por completo. Mas esto no es la verdad. Aunque como generación Israel falló varias veces, como nación seguirá siendo pueblo de Elohim, porque Él es padre de Israel. El pueblo hebreo siempre será hijo suyo. ¿Vale? Eso es una verdad, es la verdad, y eso se enseña en la suma de la palabra. La suma de la palabra de Elohim es la verdad. Lo que uno interpreta o lo que uno eh, saca una verdad de su contexto no convierte lo que ellos interpreta en una verdad, ¿vale? La verdad está en la suma de las palabras. Y en la suma de las palabras se enseña que Elohim hace uso de la vara porque de corrección, porque él desea la redención, la salvación de las almas de sus hijos, y no la destrucción. Por eso usó la vara del castigo, no para destruir, lo menciona, sino para enderezar. Castigó generación tras generación, pero nunca desechó la nación. ¿Vale? Mientras hay cielo y tierra, luna y estrella, el sol sale y pone y la luna sigue su curso, dice: Israel nunca dejará de ser pueblo delante de mí, ¿no? Hay demasiadas palabras, promesas en ese sentido para afirmar la identidad nacional hebrea como nación, ¿vale? Como generación siempre sufrió castigo, sufrirá castigo en ese mismo instante los que no aprecian, no aprovechan las instrucciones que se le da hoy para hacer Teshuvah, para hacer el camino al revés, para recuperar lo que perdieron en la conexión con su Elohim y Redentor. Letra F, verso 17. Todavía se consumen nuestros ojos tras la vana esperanza de nuestro socorro. Como hemos esperado, todavía esperamos por una nación que no puede salvar. La Torá enseñaba a Israel nunca volver a caminar hacia la tierra de Egipto, mas ignoraron todo consejo y regresaron a Egipto, pagándoles a estos un tesoro para que esta nación ayude a Israel en caso de la guerra. Le voy a dar citas como Deuteronomio 17, verso 16, donde Elohim manda claramente que Israel nunca debe volver a la tierra de Egipto, para nada. Isaías 31, verso 1, Isaías 20, verso 5, capítulo 36, verso 6. Hay muchas otras citas donde Elohim dice claramente que no hay que regresar a pedir auxilio, ayuda a Egipto. Pues el pueblo olvidaron que solo Adonai tenía que ser el escudo y la defensa de Israel.
Así esperaban socorro de parte de naciones gentiles cuyas deidades llegaron a venerar. Ya por simpatía, por curiosidad, por intimidad con ellas, al transgredir la Torá, al contratar alianza con ellas, pues llegaron a adorar también sus deidades. Adonai quebró el poder de Faraón y este regresó vencido a su tierra sin ser capaz de brindar ayuda a Israel. Y eso sucedió cuando Babilonia venció primero el ejército de Egipto, después conquistó Jerusalén con facilidad, porque él dijo y el pueblo no tomó caso. ¿Cómo hemos esperado, todavía esperamos por una nación que no puede salvar? Decía el profeta, identificándose con el credo, con la esperanza vana que tenía en aquel momento la nación hebrea. Se consumen nuestros ojos, anhela ver la ayuda, el socorro cuando el enemigo me rodea. Ay, aquí vendrá el Egipto, me ayudará a luchar con Faraón. Dice Jeremías 37, verso 7. Así dice Adonai, Elohim de Israel. Así diréis al rey de Judá, que os envío a mí para consultarme. He aquí, el ejército de Faraón que salió en vuestra ayuda, volverá a su tierra de Egipto. La historia confirma que el imperio Egipto fue derrotado por el rey de Babilonia y después Jerusalén fue tomado. Las alianzas políticas con los grandes imperios de aquella época no trajeron la salvación, sino la ruina a los reinos de Israel y de Judá. Lean más en Isaías capítulo 8, versos 6 al 10. Jeremías capítulo 37, versos 5 al 10. Vean todo el contexto de donde le cité el verso 7. Oseas capítulo 7, verso 11. Porque Egipto es comparado con una paja que se rompe cuando tú te apoyas en ella y te traspasa el costado, ¿no? Es lo que el Israel pues no aprendió, es lo que le sucedió. Fueron vencidos por el enemigo porque en lugar de confiar en Elohim, confió en una paja. Lo mismo ocurrirá en el futuro con el Israel actual, israelí, la nación israelí. Verán si leen Apocalipsis capítulo 17, verso 17, que las mismas naciones aliadas del actual Israel sionista serán las que devorarán el poder del actual gobierno israelí, dejándolo desnudo, al descubierto. Quien no aprende del pasado sufrirá la consecuencia en el futuro, pues lastimosamente el estado de actual israelí se apoya en carros y caballos de guerra, no en el Elohim de Israel. De hecho, ni estudian las escrituras para aprender, sino estudian sí las escrituras para aprender estrategias de guerra, no para aprender confianza en Elohim. No, si aprenderían confianza en Elohim, ni haría falta que se preocupe por el enemigo, porque él mismo dijo, yo los consumiré por completo, no quedará ni rama ni nada, la tierra será barrida de todos los enemigos de Israel y la tierra será devuelta desde Eufrata al Nilo, será devuelta a Israel porque pertenece como promesa dada a Abraham, a este linaje. Tzadi es la posición 18 del verso 18. Acecharon nuestro país, acecharon nuestros pasos para que no anduviéramos por nuestras propias calles. Nuestro fin se acerca, se cumplieron nuestros días. Ay, ha llegado nuestro fin. Los cazadores en aquel contexto fueron los caldeos. Cada generación desobediente ante Elohim fue perseguida por naciones guiadas por el espíritu del enemigo Hasatán, independiente que fueron los romanos, que fueron los otomanos, que fueron los turcos, que fueron los españoles, que fueron los alemanes, ¿no? Independiente de que fueron los quien sea, por donde sea, por los países por donde fueron Israel esparcido, siempre el enemigo estuvo detrás de los pasos de un judío, de un hebreo, uno que se conectaba con el pueblo y se decía que era judío. Ah, aquí el enemigo trató de una forma o de la otra destruir, robar, desposeer, ¿no? Quitarle sus posesiones, porque todos saben, los nazis, todos saben que tienen oro. Aquí también en Rumanía, pues hay cementerios, pues guardados, ¿no? Rodeados con alambre de esto, con púas, y hay ejército que lo vigilan. ¿Por qué? Porque los ladrones entraron, abrieron las tumbas
y se llevaron unos cuantos kilos de oro de las tumbas judías, del cementerio judío. Y así por todas partes del mundo donde hoy hay guardia armada. Eh, Verso 19 corresponde a la letra Kuf. Más veloces que las águilas del cielo fueron nuestros perseguidores. Sobre las montañas nos persiguieron con tesón. En el desierto nos pusieron emboscadas. Cuando Israel no está bajo el escudo del Elohim, enciéndeme la luz, por favor. El enemigo tiene plena libertad para destruir todo lo que puede. Que los enemigos eran más veloces que las águilas, eran alusión a la caballería caldea sobre cual pueden leer en Jeremías 4, verso 13 como confirmación. Si no hay quien refrene el deseo destructor del adversario, éste actuará como un rayo, independiente de la distancia o del poder de las armas. Que nadie cree que este es estar seguro donde sea que se esconda cuando Elohim permitirá al destructor actuar. Este alcanzará su presa, sea esta escondida en lo alto del cielo, como menciona las escrituras, en la profundidad de la tierra. Allá, si me escondo de tu cara, tú estarás presente. Ni el espacio, ni los búnkeres, ni esto espacial podrán hacer servir de seguridad. Porque cuando Elohim mandará sus 4 herramientas de juicio, no habrá donde uno esconderse, ni huir de su cara, de su presencia. Y en Apocalipsis 16 está bien claro presentado las postreras plagas, ¿no? Como en Egipto, pues alcanzó a todos en todas partes donde estaban. Igual Apocalipsis 16 presenta las postreras 7, es decir, la plenitud alcanzará a todos. Verso 20 es la letra Resh. Al aliento de nuestra nariz, al ungido de Adonai, lo han atrapado en sus fosas, aquel de quien habíamos dicho, a su sombra viviremos entre las naciones. El ungido, en este contexto, se refiere al rey de Israel, en quien confiaban de una forma que esta confianza se convirtió en idolatría. Es como hoy día se acostumbra a tener confianza en los dirigentes, rabinos, omorej, roeh, pastores, sacerdotes, bueno, cada uno profetas, como cada uno se llamen, los líderes de las congregaciones, las comunidades hoy en día. De una forma, como bien una hermanita la presentó, rabinolatría, ¿no? Una persona que hace de los rabinos, le da tanta autoridad que muchas veces dentro de la cultura judía se le atribuye al rabino más autoridad que a un Elohim, que a Elohim. Si Elohim dice en la Torah a la derecha y el rabino interpreta que está a la izquierda, el obediente hace caso al rabino porque el rabino es autoridad dejado de Elohim, pero olvida que esta autoridad humana nunca prevalece sobre la autoridad que es Elohim. Pero en este caso convierte a la persona y la autoridad considera a una persona en una divinidad. Y esto está dentro del judaísmo rabínico como forma de idolatría, rabinolatría, de hecho. El rey de Judea, Sedequías, quien aunque indigno en aquel contexto, donde se sitúa la cita, este capítulo 4, era todavía el representante hereditario de David y era visto como un tipo del Mashiach, el ungido, porque todos los reyes de Israel cuando subían al trono eran ungidos y declarados, hoy te engendré, hijo mío, eres tú. Era un título dicho, nosotros lo tenemos en un audio presentado en el canal de YouTube, aplicado a Yeshua, las palabras que se le dirigieron de su propio papá hacia su hijo, hacia Yeshua. Al dejar de tener confianza en Elohim como rey, se aferraron al rey humano, al hombre, y a este debido a la antigua promesa dada a David, que Jerusalén jamás dejará de tener un descendiente de David como rey. Los falsos intérpretes enseñaban que en virtud de esta promesa, Jerusalén gozaba de protección y consideraban esto como una garantía incondicional de que los enemigos jamás conquistarán Jerusalén. Jerusalén fue tomado. Y hoy mismo hay rabinos, enseñadores rabínicos sionistas que habla sobre el sionismo actual, sobre el gobierno actual,
de una forma igual, con vanagloria como el del pasado. Si no aprenden la historia del pasado, sufrirán las consecuencias siendo igual chasqueados. Sufrirán decepción y depresión porque verán toda esa esperanza, mirarán con ojos, esperarán ver que el sionismo, el gobierno actual, sobrepasará sobre los ataques del enemigo. ¿Qué harán cuando lo vean destruido? Porque las escrituras declaran que así será, en una y muchas veces, ¿vale? Verán y sabrán que no hablé de mi propia concupiscencia. Así que tengan cuidado con estos maestros que dirigen la mirada hasta, mira qué ejército, qué bueno que se cumplió con este gobierno sionista, con el actual Jerusalén, que está todavía en división, no se sabe si será dividido en dos o en tres. Las escrituras declaran que será dividido en tres, ellos lo quieren dividir en dos. Bueno, queda tiempo. La intención de Elohim al llevar a su fin es de llevar a su fin la vanagloria del reino del sur en Judea. Con este propósito era mostrar que él mismo era el único objeto apropiado de la confianza del pueblo. Los propósitos de los relatos históricos sirve como testigo para la falsa confianza en cualquier institución religiosa o gubernamental, incluso personas, algunas para salvación. ¿Vale? Si no aprendemos, pues repetimos. Y él quiso destruyó la nación en cual tenía confianza y luego quitó del medio incluso al dicho ungido, porque aunque se le derramó aceite encima y fue declarado rey de Israel, pues en realidad no ocupaba ni esta función, no fue digno de esta postura, ¿no? Entonces la esperanza del pueblo murió con su rey, con su idea sobre Jerusalén, sobre que nunca será destruido, porque el heredero del trono siempre habrá de sentarse en el trono. Bueno, el verso 21 corresponde a la letra Shin, Shin. Gózate y alégrate, oh hermosa Edom. Tú que habitas en la tierra de Uz, también a ti llegará la copa, te embriagarás y te escribirás desnuda. Bueno, en otros capítulos, Profecías al Día, hemos hablado sobre Edom. Edom o los edomitas eran descendientes de Esaú. Y este linaje fue después por el año 165 antes del Mashiach de Yeshua, fue convertidos al judaísmo. Y en los días de los griegos el nombre de edomita fue convertido en idumeos. Por eso el Herodes era un idumeo y los idumeos fueron asimilados dentro del judaísmo. Hoy hay linaje descendiente de Esaú, parte del judaísmo, y por ende hay que escudriñar el espíritu de una persona a ver si es edomita o es yehudita, ¿no? Ojo con el detalle porque las apariencias engañan y todo el que presenta un título hay que escudriñar su espíritu a ver si de verdad encaja en el perfil de un israelita o es una persona que no tiene el derecho del primogénito, es un descendiente de Saúl o un otro gentil, de Ismael, que también reclama este derecho. Como el castigo de Adonai para Israel es para enderezar a este, siempre un juicio viene en compañía de promesas de restauración. Aunque los enemigos de Judá puedan gozarse por un breve tiempo de la caída del pueblo hebreo, el día del castigo vendría para ellos también, para Edom y también para otras naciones. Lean Jeremías 25, verso 15, verso 20, capítulo 49, Jeremías, verso 7 al 21, porque ahí se nos asegura que la copa del juicio que vino sobre Israel se quitará de la mano de Israel y se dará a todas las demás naciones en medio de cual fue esparcido Israel. La nación hebrea ya no tiene esta copa en este momento en sus manos. Y pronto esta copa del juicio que en tiempos pasados bebió nuestro pueblo, por eso estamos donde estamos esparcidos, esta copa se dará de beber a todas las naciones y ellos beberán hasta final, hasta la levadura. Todas las naciones
que gozaron tras la desgracia que vino sobre Israel en todos los tiempos. Las naciones del pasado pasaron por espada. Y las naciones, el linaje presente está todavía a punto de recibir el juicio por lo que actuaron en tiempo pasado. Generación que no fue juzgada o juicio que no fue todavía vindicado. ¿Vale? Por aquí en León lo mencioné varias veces. Aquí 22.000 judíos donde yo vivo, por 1.400 vivían. Hoy no queda ni rastro. Solo creo que hay algunos que no se manifiesta. Por aquí no hay sinagoga, ni siquiera en la comunidad vecina, en Oviedo, que está a ciento tantos kilómetros, no hay una sinagoga, no hay nada. Por aquí alrededor, yo he buscado, aquí no he encontrado nada. Y en Madrid, pues pocos se reúnen. Lo que pasó, pasará. El último verso corresponde a la última letra, Tav, es el verso 22. Se ha cumplido tu castigo, oh hermosa Sión. Nunca más te llevará en exilio. Pero él castigó tu iniquidad. Él castigará, perdón. Él, es decir, Elohim castigará tu iniquidad, oh hermosa Edom, pondrá al descubierto tus pecados. Los edomitas pues se alegraron del momento cuando Jerusalén fue destrozado, destruido, y los hebreos fueron llevados en exilio, ¿no? Se gozaron, por ende el juicio dirá, tú disfrutaste, en lugar de ayudar a tu hermano, gozaste y ayudaste a los enemigos, por ende te sobrevendrá el juicio por ser actuar de mala manera. Con decir que Elohim nunca más te llevará en exilio, la profecía indicaba un tiempo lejano. Se ha cumplido tu castigo de hermosa Sión, nunca más te llevará en exilio. Claro, todavía estaba en este instante, en este momento, todavía no se podía hablar que nunca más. Ellos estaban para ser llevados a exilio. Por eso, esta palabra indica el futuro. En aquel tiempo los caldeos llevaron a Judea en exilio y unos cientos de años más adelante, los romanos los llevó cautivos también. Por ende, esta cita indica todavía un tiempo futuro desde la perspectiva de las generaciones pasadas, ¿no? De Babilonia regresaron, pero vino después Roma y otra vez el pueblo fue llevado en exilio. Por ende, no se puede aplicar en tiempo pasado esta cita. Por ende, sigue pendiente y con razón uso profecías al día porque esto todavía queda para nosotros promesa. ¿Por qué? Porque todavía estamos en exilio. Estamos esperando el día de, como se dice en hebreo, Yom HaGeulah, el día de la redención, cuando el Goel, es decir, nuestro Redentor, redimirá a Israel y como parte de las leyes de la redención que estamos estudiando en otra serie de estudios sobre el Goel y las leyes de la redención, vemos que es su deber, su obligación, restaurar, recuperar la posesión perdida, tomar el derecho de los vendidos, recuperarlos como posesión suya, adquirir de nuevo sus bienes, restaurar la identidad de las familias en sus lugares, en sus moradas, antiguas moradas. Es lo que nosotros estamos esperando. Por eso esta cita todavía indica el futuro desde la perspectiva de ellos y desde nuestra perspectiva todavía sigue pendiente. Nunca más te llevará el exilio porque es el segundo éxodo para siempre jamás. ¿Ah? De igual modo esta promesa quedará para un tiempo futuro desde las perspectivas de los que vivían en Judea en los días de los romanos. ¿Vale? Porque ellos fueron llevados y desde entonces hasta ahora el Israel está esparcido. El cumplimiento pleno de esas profecías debe, por lo tanto, referirse al tiempo final de la esclavitud de Israel, tiempo en cual nosotros vivimos. El castigo de Israel terminará con un nuevo día de misericordia. Todos estamos pendientes del día de la redención final para nuestra nación hebreo-israelita. Así, la Biblia en Brit Hadashah termina diciendo, Amén, ven Adón Yeshua. Pues amén. Amén es un acróstico, ¿no? Aleph, Mem, Nun, fiel es la cabeza, el quien es el rey, el Melech, él es el consolador de la promesa, él es fiel a su palabra, es lo que expresa el término amén, por ende lo damos por sentado como un hecho ya realizado, ya una cosa cumplida. Ven Adón Yeshua, es la esperanza
que siempre invocamos, porque Él vendrá como vino en Egipto de una forma que no lo vamos a ver, actuar para librar, para cumplir con sus obligaciones de redentor, y también vendrá físicamente como prometió a fin de un otro fin de los tiempos. No queda pendiente sobre eso, una temporada más. Sea la honra a Él, a su nombre sea glorificado siempre entre las naciones y específicamente del pueblo de Israel, para que su Padre también sea enaltecido mediante toda esta obra de restauración que Él está haciendo en los corazones de sus hijos, de los hijos de Israel y con la nación hebreo-israelita. Amén. Shavuot Tov a todos, bendiciones a todos los que dirigen su mente, su alma, su corazón, su ser, para fortalecerse con las palabras de las Escrituras, con las profecías sobre el pasado, con, con lo que se presentó en las Escrituras en tiempos pasados, a fin de que nosotros aprendamos a vivir en la luz correctamente hoy día. Para Yeshua, para su Padre, toda la honra. Shalom a todos, bendiciones.